Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así comienza el apóstol Pablo el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Pablo está preso, pero les habla de dignidad. La dignidad no se refiere a dónde estás, qué estudiaste, dónde vives o qué has logrado, sino a cómo vives. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. La dignidad cristiana es vivir con humildad y mansedumbre. Cuando vives en el reino de los cielos, tienes que ser humilde, porque ahí el importante es Dios. Dice Paul Washer que no hay grandes hombres en la vida cristiana, ni grandes mujeres. Habemos pequeños hombres y pequeñas mujeres que dependemos del gran Dios Todopoderoso. Para que seamos alguien, tenemos que ubicarnos así, con humildad. El único grande es Dios, todos los demás somos iguales. Tenemos que vivir con humildad y con mansedumbre. ¿Por qué con mansedumbre? Porque el cuerpo de Cristo se compone de personas imperfectas, que vamos rumbo a la perfección, pero todos somos imperfectos. El apóstol Santiago dice que todos de una de otra manera a veces nos ofendemos con palabra o con acciones, somos imperfectos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando somos lastimados u ofendidos? Hay personas que huyen, hay personas que se salen de la iglesia, se cambian, se desaniman o simplemente ya no van. Bueno, tenemos que vivir con mansedumbre. Si fuéramos mansos, no haríamos esas cosas. Tampoco atacaríamos, criticaríamos, chismearíamos, sino que seguiríamos adelante, porque en realidad es parte de la vida cristiana. Dios ha querido que ahí crezcamos, que maduremos. La dignidad de la vida cristiana y la vocación de Dios es soportarlos, dice Pablo, con paciencia, los unos a los otros en amor. Dice el párrafo 3, siguiendo la lectura de Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. No se nos manda que busquemos la unidad, sino que guardemos la unidad. Y es más, que estemos solícitos, prestos para mantener la unidad en la cual el Espíritu Santo nos dejó. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo, nos mete a un cuerpo, que es la iglesia. Entonces, tenemos que estar solícitos, que siempre mantengamos esa unidad donde el Espíritu nos dejó. Bueno, dice más adelante que mm, nos llamó a una misma esperanza. Aunque somos diferentes, a veces dice la gente, toda cabeza es un mundo. En un sentido aplica también a los cristianos, pero hay muchas cosas en las que podemos pensar y opinar de manera distinta, pero hay cosas, y son muchas, las que nos hacen que estemos unidos. Pablo menciona aquí algunas de ellas. Por ejemplo, dice que somos llamados en una misma esperanza. Esperamos nosotros al Señor Jesús por segunda vez. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esperamos en el Dios nuestro ayudador, en el Espíritu Santo nuestro guía, en Jesús nuestro abogado. Bueno, tenemos una misma esperanza. Tenemos un Señor, todos tenemos un Señor, todos somos siervos de Jesucristo. Pablo era apóstol, pero él se llama a sí mismo dulos de Jesucristo, o sea, siervo, esclavo de Jesucristo, diáconos. Dulos es esclavo, diáconos es siervo. Aunque él apóstol y dice soy apóstol, él también dice soy siervo, soy esclavo. Tenemos que ubicarnos de esa manera. Eres pastor, eres evangelista, profeta, eres siervo, eres esclavo, eres dulos. Y es un privilegio serlo. Entonces, tenemos todos un Señor. Hay un solo Señor. Todos los demás somos siervos de Dios.
tenemos un bautismo. Somos bautizados todos de la misma manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto habla de nuestro cambio, de lo que Dios ha obrado en nosotros, nos ha limpiado, nos ha purificado. Estamos diciendo que somos cristianos y vamos adelante siguiendo a Jesús. Tenemos un Dios y Padre. Solamente hay un Dios. Y al mismo tiempo que es Dios, es para nosotros como un Padre. Decir Padre es decir, es nuestro origen. Somos una nueva creación. Somos creados según Dios, no carne ni sangre. Eso fue hace, ¿cuántos años tienes? Hace tantos años que naciste en la carne. ¿Hace cuántos años naciste en el Espíritu? Bueno, ese nuevo nacimiento habla de que somos una nueva creación. Somos creados no según la carne, sino según Dios. Y en este caso, somos de un Padre. Dice, este Padre es sobre todos, por todos y en todos. Todos los cristianos somos parte de una familia, la familia de Dios. Los pueblos y aún las ciudades se caracterizan por ser de cierta manera. Y todo el mundo sabe que los que fundaron esas ciudades fueron fulano, sutano y mengano. Hay familias muy conocidas, hay apellidos muy conocidos. No sé si tú conozcas las familias más antiguas de la ciudad o pueblo donde vives. Nosotros tenemos un origen y decimos, bueno, mis padres, mis abuelos venían de tal parte, se establecieron aquí. ¿Conoces el apellido de las personas más prominentes, más influyentes o más antiguas en tu ciudad o en tu pueblo? ¿Qué es en la vida cristiana? Cristianos, todos somos iguales. Veamos Isaías 44:5. Dice, este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Hay un solo apellido en el pueblo cristiano. Soy Jorge de Jehová. ¿Cómo te llamas? De Jehová. Si eres cristiano, ese es el apellido. No hay diferencia. Todos nos apellidamos igual. Recibimos la misma gracia, pero recibimos diferentes dones. Dice, pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, por eso es que somos diferentes, pero tenemos la misma calidad delante de Dios, de hijos de Dios, de apellidarnos con el nombre de Jehová. Valemos igual, nos da distintos dones. Dones son no solamente habilidades. Hay personas que al hablar don, oír don, piensan en habilidad. La Biblia usa la palabra don para referirse a todo lo que Dios nos da. Salud, dinero, una casa, una familia, todos esos son dones. Además de las habilidades que cada uno tenemos. Dice Salmo 68, 18. Bueno, en realidad que Efesios 4:8, voy a leerlo primero y luego leo el Salmo. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el Salmo 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Efesios 4 tradicionalmente se ve como que es un pasaje donde nos habla de dones espirituales. En realidad no nos habla de dones espirituales, sino de ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro son ministerios, más que dones. A no ser que pensemos dones para la iglesia, no para la persona. Dones para la iglesia, vamos a ver para qué los da. Pero en realidad el apóstol Pablo aquí su interés no es hablarnos de los ministerios, sino de la grandeza de Cristo Jesús. Ya hemos visto cómo nos ha estado hablando desde el capítulo 1 de que Jesucristo unifica todo. Este pasaje de Efesios 4 no es la excepción. Y aquí lo que estamos comentando en torno a este párrafo 8,
Está exaltando la grandeza del amor de Cristo. Dice que subió a lo alto, como para traer de allá y dar dones a los hombres. No dones espirituales, dones, todo tipo de bendición. Y también a los rebeldes, dice el Salmo 68. Y es lo que está hablando Pablo. Une un pueblo con otro pueblo, llama a algunos a ser de Jesucristo. Nos une un pueblo nos une dentro de la iglesia unos y otros, sube a lo alto, baja a las partes más profundas de la tierra para llenarlo todo. Da dones no solo a sus hijos, también a los rebeldes que todavía no lo son. ¿Para qué? Para que Cristo habite en ellos. De manera que el Señor los bendice a los cristianos de una manera y a los no cristianos de otra. Es el mismo amor que es con el propósito de llevarnos a Cristo, a unos y a otros, que ya nos llevó para que crezcamos. El amor de Dios lo mueve a unir judíos y gentiles, a unir a otros, unos y otros cristianos en un cuerpo, a unir las cosas que están en los cielos con las cosas que están en la tierra y en las partes más bajas de la tierra aún. Ahora Pablo nos lleva a ver la obra de Jesucristo dentro de la iglesia. ¿Con qué propósito? Pablo menciona lo que sigue. Porque Cristo quiere mantener unidad en la iglesia. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Bueno, estos ministerios ejercen de manera universal. El apóstol y el profeta, el evangelista, pastor y maestro ejercían en una iglesia, en otra y en otra. Si ya habían ejercido en una ciudad, en una iglesia, podían ejercer en otra de la misma manera. El apóstol Pablo enviaba a uno y a otro, llamaban o venían simplemente de apoyo y ahí se quedaban, eran bien recibidos. En cambio, los ancianos y diáconos estaban en la iglesia local, en la iglesia celular, en una casa hay anciano, hay diáconos. Y Pablo lo que está diciendo aquí los hermanos en Éfeso, que todos son uno, que el Señor Jesús puso ministerios para que los hermanos de Éfeso sean uno con los de Galacia, con los de Tesalónica, con los de Berea, con los de así los de Corinto, con Galacia, con todos, porque uno es el cuerpo. Entonces, estos ministerios, estos 5 que se mencionan aquí, son ese propósito, mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando estos ministerios dejaron de funcionar, es cuando aparecieron doctrinas extrañas, herejías, hubo divisiones en las iglesias y el día de hoy hay muchas denominaciones. ¿Por qué? Porque faltan estos ministerios universales. Si la iglesia hay aquí una y allá hay otra, falta que un ministerio ejerce aquí y en todas las iglesias. Cuando el apóstol Pablo eh, fundó tantas y tantas iglesias, vemos cómo ah, antes de salir y aún después de haber salido a sus viajes misioneros, vinieron de Judea para platicar con la iglesia de Antioquía, para ver que hubiera un mismo sentir en la doctrina. Pablo dice a Tito y a Timoteo que nadie enseñe cosa diferente. Bueno, extrañamos esos ministerios universales. Un profeta que sea reconocido por todos. La falta de unidad en la iglesia, así de manera universal, es lo que hace que haya diversas doctrinas, pensamientos, confusiones. El Señor lo que quiere, lo dice el párrafo 15 de Efesios 4. El Señor quiere, bueno, debemos leer antes el 13. Estos ministerios están para que todos nos encaminemos hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eres un cristiano que quiere agradar a Dios? ¿Eres una iglesia grande? Bueno, en la medida que vivas de esta manera, como Pablo lo dice, tal vez lo seas. Tal vez digo, solamente en algunos aspectos. Ya dije, no hay cristianos grandes. Y si somos grandes, si somos iglesia grande, es porque somos un siervo inútil que hizo lo que Dios le mandó, nada más. Si hacemos algo más, perdemos, no importa cuánto sepamos o qué tamaño tengamos.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es a la estatura de la plenitud de Cristo. Haces las cosas, hacemos las cosas como Cristo quiere, bueno, estamos a su plenitud. No valoramos esto de la mansedumbre, de la humildad, del ayudarnos unos a otros. No estás a la estatura de la plenitud de Cristo. Eres muy grande, la iglesia está muy grande, sabes mucho, tienes muchos años como cristianos, pero no estás a la estatura de la plenitud de Cristo. Unido a la cabeza, que es Cristo. Estás solo por ahí creciendo como un tumor, como un cáncer. Bueno, dice el párrafo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay iglesias grandes, pero van por una doctrina extraña por allá, lejos de la plenitud de Cristo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tienen una grande doctrina, pero los lleva para allá aparte. Sectaria. Los separa, los divide, es que somos mejores. Eso es sectario. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay demasiadas denominaciones cristianas, hay muchas iglesias evangélicas, protestantes, pentecosteses, además de las ortodoxas, por no decir de las católicas, que ellos se llaman así cristianos también, mormones y testigos que se llaman cristianos también. Bueno, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en todo. ¿De qué manera? Siguiendo la verdad en amor. ¿Estamos en Cristo como la cabeza que es del cuerpo? Bueno, entonces así podemos recibir crecimiento, de otra manera no. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, tenemos que crecer en todo, ya decíamos. Físicamente hay algo muy importante, lo podemos comparar aquí con la enseñanza de Pablo. Físicamente, los huesos largos, los brazos, eh, las piernas y los brazos, en medio tenemos lo que se llaman cartílagos de crecimiento. Estos tienen una función, estos producen el crecimiento de los huesos largos. Al pasar la adolescencia, cuando termina el crecimiento es porque esos cartílagos ya se hicieron hueso y ya no trabajan para producir crecimiento. Entonces, gracias a esos cartílagos hay crecimiento. Los niños adolescentes tienen ese cartílago del crecimiento. Cuando se hace hueso, el cartílago se detiene el crecimiento. Bueno, así como estos cartílagos son para crecer, dice que los cristianos crecemos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Para mí la referencia es bien clara. No sé si el apóstol tenía en mente ese aspecto fisiológico, anatómico, pero al menos se refiere a lo mismo, pero lo otro aplicado espiritualmente. Cuando estamos así los cristianos nos ayudamos por las coyunturas, también estamos unidos a nuestra cabeza, Cristo, y así recibimos nuestro crecimiento para ir edificándonos en amor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que dedicarnos en lo que Dios quiere para cada uno. Tú y yo, todos debemos ver qué quiere Dios que haga y hacerlo con su ayuda. Hemos dicho otras veces, hay veces que se nos viene a la mente, al corazón, hacer algo que está muy difícil, a veces imposible. Bueno, Dios produce el querer como el hacer. Dios nos mueve, el Espíritu Santo nos mueve. Y si despierta un deseo, es posiblemente porque ya va a propiciar que lo podamos hacer. Podemos crecer solamente si estamos unidos a los demás miembros del cuerpo. ¿Puedes estar con otros o prefieres estar solo? Recuerdo como psicólogo haber puesto muchos test de personalidad, de intereses vocacionales, aptitudes diferenciales,
Y algunas preguntas eran, ¿te gusta trabajar en grupo o tú solo? ¿Te gusta trabajar al aire libre o en una oficina? ¿Trabajas bajo presión o necesitas tranquilidad? ¿Trabajas solo o en grupo? ¿Cómo prefieres? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo eres más eficiente? Bueno, aplicada a la vida cristiana, necesitamos trabajar de manera conjunta y a veces bajo tensión, cuando hay problemas, cuando somos lastimados. Tenemos que seguir creciendo ahí, no ir a otra parte, no huir. Ahí nos tiene Dios, nos bautizó en un cuerpo, tenemos que crecer. Bueno, tenemos que ganar en paciencia, en humildad y mansedumbre, en capacidad para soportar adversidades y uno que otro hermanito para el que tenemos que decir, Señor, dame paciencia. Bueno, es parte de la vida cristiana. Que Dios te bendiga a ti y a mí para que podamos funcionar así, dentro del cuerpo de Cristo, según lo que Dios nos ha dado, creciendo, creciendo, creciendo. Que sea eso en tu vida. Síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia. Nosotros queremos llegar hasta donde Dios nos lleve.